El Sir Vival, de 1958. Diseñado por Walter Celleron de Worcester, este vehículo único de 2 secciones fue creado para proteger a su conductor y a 3 pasajeros de muerte o lesiones en la carretera. El diseñador creía que, en caso de colisión, el compartimento del motor soportaría la mayor parte del impacto y mantendría seguros a los pasajeros. Sus características destacadas incluyen un motor y una cabina de 2 piezas, junto con una torreta para el conductor. Desafortunadamente, solo se fabricó un Sir Vival y permanece al cuidado de Bellingham Auto Sales en Bellingham, Massachusetts, hasta el día de hoy. El fotógrafo estadounidense James Rickalton fue capturado en una escena histórica y curiosa posando junto a 2 hombres extremadamente altos, conocidos cariñosamente como los gigantes de Cachemira. La fotografía, tomada en 1903 durante la majestuosa celebración llamada The Durbar, tuvo lugar en Delhi, India. Este evento conmemoraba la coronación del monarca británico Eduardo VII, bisabuelo de la reina Isabel II, como emperador de la India. La presencia de los gigantes destaca el contraste cultural y físico de la época, mientras la imagen inmortaliza un momento que simboliza la convergencia de mundos tan distintos a principios del siglo XX. Una mujer elegante, vestida con el estilo característico de los años 20, está parada en la puerta de un tráiler RV Camper, exhibido con orgullo en una exposición en Londres, en 1927. Este vehículo, innovador para la época, también era conocido como Road Yacht, un nombre que reflejaba el lujo y la sofisticación que representaba. La escena captura no solo la admiración por las innovaciones tecnológicas, sino también la transición social de la época, en la que la comodidad y la movilidad comenzaban a convertirse en símbolos de estatus. La mujer parece curiosa y confiada, representando el espíritu de una era que valoraba la libertad y la modernidad. En la década de 1940, antes de la llegada de las computadoras, las reservas aéreas se hacían manualmente y requerían una amplia organización. En 1945, los empleados trabajaban con enormes tableros de planificación y pilas de papel. Las reservas se registraban manualmente y cada vuelo disponía de una tarjeta específica con los asientos disponibles. Las comunicaciones entre aeropuertos dependían del teléfono y la telegrafía, lo que hacía que el proceso fuera lento y propenso a errores. A pesar de las dificultades, este sistema fue el corazón de la aviación comercial, conectando personas y lugares en una época de cambio global. En un escenario que combina elegancia e innovación, servir cerveza a bordo de un vuelo de Lufthansa en la década de 1960 era un símbolo del lujo que definía la era dorada de la aviación. En aquel entonces, volar no era solo un medio de transporte, sino una experiencia sofisticada. Los asistentes de vuelo, impecablemente uniformados, ofrecían cerveza fresca directamente de pequeños barriles instalados en la aeronave, mientras los pasajeros disfrutaban de la novedad en vasos elegantes. El ambiente estaba lleno de sonrisas, risas y la promesa de un viaje inolvidable. Esta escena refleja no solo el glamour de la época, sino también el esfuerzo de las aerolíneas por convertir cada vuelo en una celebración única. Un registro fascinante de un tigre de Tasmania en cautiverio, fechado alrededor de 1930, revela la elegancia singular de este animal. También conocido como tilacino, este marsupial carnívoro, nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea, era reconocido por sus características rayas en la espalda, que le daban una apariencia única. Aunque tímido y nocturno, desempeñaba un papel crucial en el equilibrio ecológico de su hábitat. Lamentablemente, la combinación de caza excesiva, destrucción de su entorno y la competencia con especies introducidas resultaron en su extinción oficial en 1936, convirtiéndolo en un símbolo trágico de la pérdida de biodiversidad. El petrolero Esso Hibernia, en construcción en Baysend, Reino Unido, en 1970, representaba un hito de la ingeniería naval de la época. Con sus inmensas dimensiones y estructura robusta, era un símbolo del apogeo de la era del petróleo, cuando embarcaciones como esta desempeñaban un papel crucial en el transporte de energía en todo el mundo. La imagen captura la imponencia del barco en sus etapas iniciales, rodeado de trabajadores dedicados, grúas gigantescas y el ambiente industrial característico de un astillero en pleno movimiento. Baysend, con su rica tradición marítima, presenciaba un capítulo más de su historia, donde el esfuerzo humano y la tecnología se unían para dar forma a gigantes de los mares. Imaginemos la escena: un hombre, con el rostro marcado por el esfuerzo,
está suspendido a cientos de metros sobre la ciudad de Nueva York, colgado de una grúa. Estamos en 1930, y el Empire State Building, aún en construcción, es un gigante de acero y concreto que se eleva hacia el cielo. El constructor, valiente y audaz, no tiene más que una cuerda sujetándolo mientras trabaja, desafiando las alturas para transformar el horizonte de la ciudad. La ciudad abajo, todavía un laberinto de calles y construcciones más pequeñas, parece distante, pero la vista que tiene desde arriba es la de un futuro grandioso. Cada movimiento, preciso y calculado, es un reflejo de la determinación y el coraje de aquellos que contribuyeron a la creación de uno de los mayores íconos de la arquitectura mundial. Este hombre, que arriesgaba su vida para la construcción de un sueño, es parte de una historia que, en décadas, sería recordada como el ascenso de un ícono. La foto de 1947 nos transporta a un momento único de aprendizaje y dedicación. En ella, vemos una clase de piano elemental en curso, capturada por la lente de Yael Joel. La imagen revela la figura de un profesor concentrado, transmitiendo los primeros pasos de la música a un joven alumno. Las teclas del piano, aún carentes de la maestría de un virtuoso, pero vibrantes con el sonido de los intentos iniciales, resuenan con los sueños y la promesa de un futuro musical. La escena, simple y cotidiana, lleva consigo la esencia de una época en la que la educación musical era una puerta hacia el desarrollo personal y cultural. El ambiente, modesto y lleno de recuerdos, refleja el valor de la perseverancia y el esfuerzo continuo. El alumno, aún principiante, absorbe el conocimiento con mirada atenta, cada nota una construcción para lo que vendrá, mientras la profesora, con paciencia y dedicación, guía este proceso transformador. El piano, objeto de su esfuerzo, ya lleva consigo la melodía de la historia que se desarrolla en ese momento. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los aviones bombarderos militares cruzaban los cielos de Italia, uno de los escenarios más dramáticos del conflicto se desarrollaba. En el monte Vesubio, uno de los volcanes más activos del mundo, la erupción de marzo de 1944 liberaba una furiosa combinación de lava y cenizas, devastando los pueblos de San Sebastiano y San Giorgio. La tragedia resultó en la muerte de 57 personas, que no solo enfrentaban el avance de las fuerzas aliadas en tierra, sino también la furia de la naturaleza. Los bombarderos que pasaban por el cielo traían consigo el peso de la guerra, mientras que el Vesubio, con su fuerza destructiva, parecía ajeno a la lucha que ocurría en los cielos. El contraste entre el fuego de la guerra y el fuego de la naturaleza convirtió ese marzo de 1944 en un capítulo sombrío e inolvidable en la historia de Italia. El 6 de octubre de 1889, el icónico Moulin Rouge, o Molino Rojo, fue inaugurado en el Jardín de París, al pie de la colina de Montmartre. Creado por Joseph Fourier, un visionario español, y su socio Charles Zidler, un astuto empresario, el lugar rápidamente se convirtió en un símbolo del entretenimiento parisino. Su éxito no era mera suerte, Fourier y Zidler sabían cómo atraer al público, con espectáculos vibrantes e innovadores que combinaban danza, música y arte, reflejando el espíritu de libertad de la época. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Moulin Rouge no solo cautivó a los parisinos, sino que también atrajo a turistas de todo el mundo, siendo un centro de cultura, encanto y osadía. Sin embargo, antes de ser destruido por el fuego en 1915, el lugar fue testigo de momentos históricos y se consolidó como un hito de la vida bohemia parisina. El barco de guerra sueco Vasa fue un impresionante símbolo de poder y ambición de Suecia en el siglo XVII. Hundido en 1628, poco después de su lanzamiento, el Vasa permaneció 333 años sumergido en las aguas del puerto de Estocolmo. El 24 de abril de 1961, un equipo de arqueólogos y especialistas logró recuperar el barco de las profundidades del mar. La sorpresa fue enorme, ya que, a pesar de tanto tiempo sumergido, el Vasa estaba sorprendentemente bien conservado. Su recuperación fue un hito en la historia de la arqueología submarina, revelando detalles de las técnicas de construcción naval de la época y ofreciendo una visión del pasado que había estado perdido durante siglos. El Vasa se convirtió en una de las mayores reliquias de la historia de Suecia, y su recuperación fue un momento de gran celebración para el país. En 1938, en las vastas e imponentes montañas rocosas canadienses, un jefe nativo americano es retratado con su postura majestuosa, montado en su caballo. El caballo, un fiel compañero, simboliza la fuerza y la libertad del pueblo nativo. Las montañas al fondo, con su inmensidad silenciosa,
parecen observar la escena, como si fueran guardianas de una cultura rica en tradiciones e historias. El jefe, con sus vestimentas y adornos tradicionales, personifica la conexión profunda entre el ser humano y la tierra, un vínculo que ha resistido el paso del tiempo y los cambios. En su expresión serena, está la sabiduría de los ancestros y la fuerza de un pueblo que, a pesar de los desafíos, preserva sus raíces y su modo de vida. En 1905, una joven de la tribu Ouled Nal, en Argelia, fue retratada con una mirada que reflejaba tanto la belleza de su cultura como la fuerza de las tradiciones que llevaba consigo. Las mujeres de esta tribu, conocidas por sus habilidades artísticas y danzas exuberantes, eran símbolos de resistencia y gracia. La joven, vestida con ropa tradicional y adornos elaborados, representaba el vínculo entre las generaciones, transmitiendo historias y saberes ancestrales. La fotografía, tomada en ese tiempo, eterniza un momento que va más allá de la simple imagen, capturando la esencia de una época y la identidad de un pueblo que, incluso con los desafíos del tiempo, continuó preservando sus raíces y su cultura.